Vamos a dibujar a partir del icosaedro regular el icosidodecaedro y luego el triacontaedro rómbico. Entonces este es un poliedro regular que lo podemos inscribir dentro de un cubo según esta posición, o sea, de manera que todas las aristas están siempre apoyadas sobre sus caras, de manera que las caras adyacentes tienen aristas que son ortogonales entre sí en el espacio, ortogonales y se cruzan. Bueno, pues según eso partimos de la proyección del cubo. A ver, vamos a hacer con bolígrafo aunque sea, para ir más rápido. Tenemos aquí ya el contorno del cubo, que es ese cuadrado, ¿no? Bueno, dibujamos las diagonales, tenemos el punto medio del cuadrado. Tenemos ya punto medio. No es que esté muy bien cuadrado este cubo. Bueno, y una vez ya que tenemos el cuadrado donde se inscribe la figura, la vamos a colocar, pues, por ejemplo, así. Esta sería la colocación. Eso quiere decir que esta arista va a ir aquí centrada en una línea vertical, ¿no? Bueno, pues entonces cogemos el punto medio, cogemos el compás, cogemos esta distancia desde aquí hasta aquí, o sea que donde aquí corta en este punto, cogemos esta medida hasta la esquina y hacemos este arco que comprende la mitad del lado del cubo. Prolongamos esta línea y corta aquí. Unimos este punto con este. Ahora hacemos centro aquí y pasamos esta medida con un arco y hacemos centro aquí y pasamos esta otra. Bueno, pues esta, la medida desde aquí, es la arista del icosaedro, ¿no? Y tenemos que la del cubo, vamos a poner C, la del cubo C, esa A, como A, esa, la del dodecaedro, que es esta, como A, esa, la del dodecaedro, y es el número de oro, ese cociente, ¿vale? Bueno, tenemos esto, entonces esa medida la vamos a colocar centrada aquí, de manera que cogeremos la mitad y la centraremos perfectamente desde este punto hasta este. O sea, desde aquí hasta aquí. Bueno, y esa misma medida la colocamos también aquí centrada, de manera que viene de este punto a este, y lo mismo aquí otra vez centrada, y viene de este punto a este. Bueno, ahora uniendo los puntos tenemos que, si cogemos aquí el punto medio y el punto medio, estos tres quedan alineados, estos tres también quedan alineados. Lo mismo pasa aquí, estos tres alineados y estos tres alineados. Con lo cual ya tenemos la figura al completo, ¿no? Aquí tenemos ya la vista del icosaedro. Bueno, viene por aquí, así, esta línea. Y viene por aquí. Bueno, pues esa es en realidad la proyección del icosaedro, que sería esta, así. Bueno, debe haber simetría tanto respecto a este eje como a este, y es la vista del icosaedro. Bueno, una vez que tenemos esto, si queremos, podemos dar un poco de sombra para que se vea mejor. Pues por ejemplo decir, bueno, pues esta cara va a llevar este oscuro, esta aquí abajo le podemos poner más en la parte de abajo, y esta más todavía, para percibir un poco en 3 dimensiones cómo sería el objeto volumétrico, de manera que podríamos sombrear, pues a lo mejor esta pirámide inferior, esta un poco menos y esta un tono medio, de manera que esta cara un poco más oscura, esta más oscura, por ejemplo. Vamos a darle aquí un poco de oscuridad. Bueno, así se percibe un poco mejor en 3D. Recordamos que estas son dos líneas rectas y estas también, y que pasan por estos 3 puntos, lo mismo aquí, aquí y aquí.
Bueno, tenemos ya el icosaedro y estos dos puntos alineados en una horizontal, que parece que este sube un poco, ¿no? De manera que estos triángulos son simétricos, estos también, etc. Porque la figura tiene en realidad respecto a esta vista este eje de simetría y este, ¿no? Que deja las dos partes inversas simétricas. Bueno, tenemos ya entonces la figura y si ahora la cortamos por los puntos medios de las aristas, corte de tipo 1 que se llama, cogemos los puntos medios de cada una de las aristas y obtenemos entonces en el corte el icosidodecaedro. También es la intersección del dodecaedro y el icosaedro, ¿no? Otra vez, punto medio, medio y medio, y medio y medio. Bueno, una vez ya que tenemos esto, podemos unir los puntos y como vemos aquí sale un pentágono. Vamos a hacerlo en otro color, bueno, lo vamos a hacer en este también. O sea que tenemos aquí este pentágono. Este punto quedará a la misma altura que este y volvemos a tener lo mismo. Si ahora estos 5 puntos están todos alineados, si está bien dibujado. Estos 5 puntos también estarán todos alineados. Y estas dos líneas son simétricas, tanto respecto a este eje como a este, ¿no? Bueno, y ahora aquí tenemos aquí estos 3 puntos también están alineados. Y estos 3 también. Lo mismo estos 3 y estos 3. Bueno, y se tiene que, en realidad, esta línea y estas son paralelas, ¿no? Y nos faltaría entonces por colocar aquí estas dos paralelas, con lo cual ya tendríamos aquí esta cara plana y como aquí ya se confunden las que son las del dodecaedro, o perdón, las del icosaedro y las del icosidodecaedro, podríamos pues darle más oscuridad y quedarnos con las caras reales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta arista y esta que en realidad van a venir a parar. A ver, tenemos este punto, este y ahora nos falta aquí esta línea que será paralela a esta de aquí. Y lo mismo pasa aquí, esta y esta paralela a esta de aquí. Bueno, hecha ya la figura al completo, vamos a darle los tonos y ahora nos quedamos entonces, vamos a darle entonces esta cara triangular, esta cara triangular, esta cara triangular. Vamos a sombrear aquí las triangulares y luego, bueno, nos quedamos con este pentágono y este, vamos a sombrear el pentágono y el pentágono. Y estos trozos ya desaparecen. O sea que ya les podemos dar con la goma si queremos, ya que era de la figura anterior. Y vamos a oscurecer esta y la anterior ya lo olvidamos, ¿no? O sea que tenemos ahí ya nuestro icosidodecaedro. Y como esta es una única cara, le podemos dar un tono homogéneo a toda esta cara. Esta también es una única cara. O sea que está siempre con pentágonos rodeados de triángulos, ¿no? Entonces ahí tenemos un triángulo, otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo. O sea que tenemos ya el icosidodecaedro, ¿no? Entonces vamos a sombrear más los triángulos. Bueno, pues esta sería la figura ya completo. Aquí podemos diferenciar esta cara pentagonal con un poco de sombra respecto a estas dos y esta también le vamos a dar un poco de sombra respecto a esas dos. Bueno, aquí está nuestro icosidodecaedro. Bueno, por último vamos a dibujar la figura que nos queda. Vamos antes de nada a ver si esta figura está por ahí.
Bueno, lo tenemos aquí, como vemos. Entonces, como vemos, la vista correspondiente a esto, aunque está un poco ya desfigurado, pues sería esta, ¿no? Como vemos estos tres, tenemos estos tres triángulos, aquí estos otros tres, y luego las 4 caras pentagonales visibles, ¿no? Aquí podríamos, por ejemplo, darle un poco más de sombra para que se percibiera más en 3 dimensiones. Aquí también. Bueno, tenemos entonces el icosído decaedro, que como vimos, por corte de tipo 1, cortando los puntos medios, obtuvimos ahí la figura. Ahora la tenemos según esta posición y el icosaedro la teníamos según esta pista, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a pasar ya al dual de esta figura. Este es un poliedro arquimediano, este es un poliedro regular, tiene todas las caras que son polígonos regulares. Este también tiene todas las caras polígonos regulares, pero como vemos son de distinto tipo, triángulos y pentágonos. Estos siempre son del mismo tipo. Y luego tenemos el de Catalán, el triacontaedro rómbico, que tiene todas las caras iguales y ya no son polígonos regulares. En este caso van a ser rombos, ¿no? Bueno, pues aquí lo que vamos a ver que realmente esta figura va a estar sobre una figura hecha con rombos, ¿no? Bueno, y ese será el siguiente paso que lo vamos a dejar para la clase siguiente, ¿no? Lo dejamos aquí. Bueno, vamos a seguir. Entonces teníamos que estos puntos iban a quedar centrados siempre en una cara del triacontaedro rómbico, ¿no? Entonces, como todos los puntos quedan centrados y en el caso del triacontaedro son en realidad rombos, o sea, son una figura formada por todas las caras iguales y son todas rombos, entonces sabemos que este es el punto central para una cara rómbica, ¿no? Por tanto, ya tenemos que si este punto, como este, es en realidad es un punto donde aquí arriba va a quedar otro punto por donde realmente va a quedar aquí otro rombo en la parte superior, pues entonces ya podemos decir que esta medida va a ser igual a esta, e igual a esta, e igual a esta, ¿no? Por tanto, ya podemos decir que aquí nos queda un rectángulo, ¿no? O sea, de esta manera el rectángulo, o sea que si tenemos que va a pasar por este punto y esta medida va a ser tal que aquí nos queda un rectángulo. Este rectángulo es en realidad la proyección de un rombo, ¿no? Entonces tendremos aquí a igual distancia este punto, aquí a igual distancia este punto y este punto, ¿no? Y este cuadrado se repetirá también aquí, se repetirá aquí abajo, ¿no? De manera que tenemos un rectángulo aquí y otro rectángulo aquí. O sea que en principio tenemos 4 rectángulos y ahora sabemos que aquí la figura tiene otro rombo, o sea que sería un rombo según esta proyección, pero girado 90 grados, ¿no? Bueno, tenemos aquí un rombo y también sabemos que la figura pasa por este punto, por lo tanto esta es una arista de la figura y como esta es paralela, pues necesariamente al ser paralela ya tenemos también el contorno de la figura, ya que este punto queda centrado, ¿no? Entonces estos 3 puntos también están alineados y estos 3 también. Por lo tanto ya sabemos, esto nos va a dar la longitud esta, ¿no? O sea que ya sabemos esta longitud, mientras que esta medida es esta longitud. O sea, la diagonal mayor, vamos a poner así, diagonal mayor esta, mientras que la menor pues será esta. Vamos a llamarla I, va a ser esta. Entonces si ya sabemos cuál es la diagonal menor y sabemos cuál es la mayor, que será desde este punto hasta este, ya tenemos toda la figura. Cogemos esta medida, la colocamos aquí, ya tenemos esta figura rómbica aquí centrada, ¿no? Y además se da la peculiaridad de que esta es paralela también a esta línea, tal y como vimos que esta era paralela a esta y esta lo es a esta, ¿no? O sea que aquí tenemos ya esto. Y tenemos que aquí, si hacemos una línea horizontal, ya tenemos aquí otro rombo. Y en este rombo se vuelve a cumplir que esta medida, por si nos faltaran datos, es paralela, esta arista es paralela a esta y paralela a esta. Lo mismo esta es paralela a esta que tenemos aquí.
y esta paralela, tenemos esta, sigue esta dirección y esta también será paralela a esta, mientras que esta es horizontal igual que esta, con lo cual ya estaría toda la figura al completo, ¿no? Tenemos un rombo y ahora nos fijamos en las líneas que son paralelas. Esta es paralela a esta, ¿no? Y también es paralela a esta. O sea que siendo todas paralelas, esta también lo es, esta también lo es, pues ya tenemos toda la figura y este de aquí también lo es. Bueno, pues una forma fácil de entender la figura pues ya es pensar en esta serie de rombos que quedan de forma alterna, y para ello vamos a coger un color y marcar bien por donde pasarían, ¿no? Entonces decíamos que en principio este punto quedaba centrado, y si teníamos un punto centrado y teníamos esta distancia, pues esta sería su simétrica respecto a un eje y esta sería su simétrica respecto a este eje. Por lo tanto, teniendo este punto ya tenemos este rectángulo. Y lo mismo este será su simétrico, ¿no? Y si tenemos estos dos rectángulos aquí, de manera que este punto del icosído decaedro, pues también tendremos este y tendremos este. Tenemos ahí los otros dos rectángulos que son proyecciones de los rombos reales, ¿no? Bueno, y por último, decíamos que si aquí cogíamos, estos son puntos también del triacontaedro rómbico, por lo tanto ya podíamos levantar aquí esta vertical y esta vertical, ¿no? Y ahora si uníamos este punto con este, por este punto hacíamos una paralela obteniendo ya el punto final de esto, lo cual nos definía ya la anchura en verdadera forma de la diagonal menor, y esa anchura era la que colocábamos aquí. Pero bueno, tampoco lo necesitábamos saber porque esta línea iba a ser paralela a esta, con lo cual ya lo podemos trazar, ¿no? De igual forma, esta es su simétrica respecto a este eje y esta será también paralela y esta será también paralela. O sea que tenemos esta paralela a esta, a esta, a esta, a esta y a esta. Con lo cual aquí tenemos esta y ahora es fácil entender ya cómo sería toda la figura al completo. Aquí tenemos la simétrica de esta, que es paralela a esta, paralela a esta, paralela a esta, a esta y esta paralela también a esa. Con lo cual ya estaría completa la figura. Y para verificar que está bien deberíamos comprobar que efectivamente estos son los puntos medios de cada cara, y los vamos a marcar en otro color porque efectivamente en los poliedros arquimedianos siempre se tiene que los vértices de los arquimedianos son los puntos centrales de las caras de los poliedros de Catalan, ¿no? Cosa que no sucede al contrario no sucede así. Si cogemos los puntos medios del poliedro icosído decaedro no obtenemos el de Catalan, pero en el caso contrario sí, ¿no? Bueno, pues ahora vemos que efectivamente está centrada la figura, y si esta es la planta de la figura, vamos a colocar el dodecaedro tal y como lo teníamos aquí, el dodecaedro, el icosaedro, era esta vista, ¿no? Bueno, recordamos que luego cogimos los puntos medios obteniendo aquí pues el icosído decaedro, ¿no? Al coger ahí los puntos medios de, por ejemplo, aquí este triángulo, ahí tenemos un dibujo, pero bueno, si cogemos, vamos a cogerlo aquí, tenemos este triángulo, aquí lo tenemos, aquí un triángulo, aquí el otro triángulo, entonces aquí nos sale el pentágono tal y como nos salía aquí, ¿no? Bueno, pues decíamos que una vez ya que teníamos esta figura, en estos puntos del icosído decaedro, que son en realidad los centros de las aristas, los puntos centrales los puntos medios de las aristas, entonces por este punto sí que teníamos las caras que centraban esos vértices y eran en realidad estos rombos pertenecientes al triacontaedro rómbico, ¿no? Y una vez que teníamos esto que estaba centrado, pues era muy fácil pensar que esta medida se duplicaba aquí, se duplicaba aquí, aquí. Teníamos los dos cuadrados, uníamos este punto
Pues uníamos este punto con este y por este una paralela hasta que cortar aquí, obteniendo ya esta diagonal, ¿no? Y ahora por aquí una paralela, por aquí una paralela, por aquí una horizontal, tenemos este rombo. Bueno, de esta manera ya tenemos la figura al completo, ¿no? Bueno, pues hemos partido del icosaedro, poliedro regular, seguimos con el icosido decaedro, que es este mismo con un truncamiento de tipo 1 por la mitad de las aristas, y a partir de este, considerando siempre caras que son rombos sobre cada una de sus caras, pudimos obtener entonces ya, vamos a colocarlo tal y como está aquí, estaría según esta posición. Y una vez que teníamos esto, pues siempre las caras rómbicas nos generaron aquí la figura del triacontaedro rómbico, que ya es un poliedro de Catalan, ¿no? O sea que en verde tenemos el de Catalan, en negro, en sombras, ya tenemos el arquimediano, que es el icosido decaedro. Este es el triacontaedro rómbico y luego tenemos originariamente este, ¿no? Y como dijimos, en los puntos centrales quedaba eso. Y podemos observar que el triacontaedro rómbico pues está formado todo por caras iguales, de manera que los centros de cada cara son en realidad los vértices del poliedro anterior, ¿no? El poliedro que vimos, el icosido decaedro, ¿no? Bueno, pues es una propiedad genérica a todos los poliedros de Catalan y a todos los poliedros arquimedianos, ¿no? O sea, la relación entre ellos es eso, son duales siempre, o sea que los 13 arquimedianos tienen 13 duales de Catalan y siempre se cumple que los puntos medios de los de Catalan pues en realidad son arquimedianos, y todos los de Catalan tienen todas las caras iguales, aunque ninguna es un polígono regular.